Buenos días a todos los presentes físicamente y también a través de las ondas. Y vamos a entrar ahora en una visión de la misma cuestión estratégica, que es la comunicación con los ciudadanos, pero desde otra perspectiva. Saben ustedes, como decía el filósofo español Ortega y Gasset, que hay que mirar todas las perspectivas si uno quiere ver la realidad total del objeto. Yo tengo mucha mejor perspectiva. Si los políticos siempre tenemos un lado bueno y un lado malo, porque es diferente si se nos mira desde un lado o si se nos mira hacia atrás, hacia adelante. Entonces yo creo que una realidad tan compleja como es la de la comunicación con los ciudadanos, tenemos hoy el privilegio de poder ver la perspectiva de las instituciones. Y tenemos al mejor que nos puede explicar el punto de vista de una institución en la que la relación con los ciudadanos es su razón de ser, que es el Parlamento Europeo. Y tenemos nosotros hoy aquí, y quiero que tengan esa perspectiva, no solamente a un catalán ilustre y a un español ilustre, sino que es una de las personas más importantes del Parlamento Europeo. Es el director que hace la relación con los medios de comunicación y es el portavoz. Tiene en su haber una enorme biografía que no sería difícil de glosar, voy a solamente subrayar su carácter universitario, de profesor universitario de Derecho Internacional, y su larguísima trayectoria en las instituciones en el Parlamento Europeo. Lleva 25 años, con lo cual, aunque muy coquetamente no nos dice su edad de nacimiento, pero ya podéis imaginar aproximadamente que hizo la mili en la época de Franco, como yo. Y me gustaría subrayar la maestría, yo lo he visto como diputado europeo, la maestría con la que conduce ese difícil oficio que consiste en ser veraz, ser transparente, pero al mismo tiempo no estropear el difícil juego de encontrar acuerdos. A veces tienen ustedes que saber que la vida política exige también la discreción. Cuando se está en una discusión compleja, probablemente una falta de discreción puede conducir a que por una alegría momentánea de informar sobre un suceso se destroce lo que es el difícil cosido de encontrar el punto común entre varios intereses. Y él tiene, como portavoz y como director de los medios de la relación con los medios del Parlamento Europeo, que establecer ese difícil equilibrio entre la transparencia, la veracidad y también la eficiencia de su trabajo. Y lo hace con una maestría extraordinaria. Yo siempre he visto a Jaume Duch realmente como un modelo en el que sabe ese triángulo equilátero difícil de la veracidad, la transparencia y la responsabilidad de su fuerte implicación en el proceso decisional del Parlamento Europeo, hacerlo perfectamente. Yo no sé, Jaume, sabes que nuestros alumnos están muy preocupados con el tema griego, sin romper la discreción, pero tú has vivido eso, está muy cerca del presidente del Parlamento, sabéis que el presidente del Parlamento, aunque esto se ha originado en una institución no comunitarizada, como es un préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, no lo olvidéis nunca, que a pesar de que tiene la bandera europea, no es todavía una institución comunitaria, es un prestamista, y han estado discutiendo un préstamo y las condiciones de un préstamo a un país soberano, pero él ha tenido, y el presidente del Parlamento Europeo ha tenido un papel en la sombra probablemente, pero muy decisorio. Jaume, si en algún momento puedes contarnos para ver la otra perspectiva, la perspectiva institucional de estas jornadas históricas, pues estará muy bien. Aquí está, con vosotros, una persona muy importante y que yo creo que os va a dar una perspectiva muy, muy clarificadora de cómo se toman las decisiones y de la importancia que tienen los ciudadanos en la construcción europea. Jaume. Si no me mato... Vale. Bueno, lo primero que tengo que decir es que tengo 53 años. No sé quién había escondido la fecha de nacimiento, pero yo estoy muy orgulloso de mi edad. Ya no soy una joven promesa del Parlamento Europeo, quizás sigo siendo una promesa, pero ya no soy joven. Y la verdad, lo que sí quería decir, evidentemente, para empezar es, primero, muchas gracias por la invitación, desde luego por la presentación, un poquito exagerada, pero bueno, ¿por qué no? Y por la posibilidad de escaparme unas horas, porque prácticamente son unas horas,
del mundillo de Bruselas y sobre todo de la burbuja de Bruselas o de la campana de cristal que puede ser muchas veces Bruselas, Estrasburgo, las instituciones comunitarias. A mí me gusta mucho participar en este tipo de eventos, no por lo que yo pueda contar, que ya lo sé, casi nunca cuento nada que no sepa ya previamente, pero sí, en cambio, para poder, pues eso, interactuar, hablar con la gente, escuchar a la gente que tiene que decir cosas de verdad y salir un poco de los caminos trillados de lo que yo oigo durante todo el año. Pensaba que esta semana sería una semana más tranquila, que podíamos estar todos aquí como más relajados, y bueno, no es exactamente el momento más, pues eso, más tranquilo, más parsimonioso de la historia de la Unión Europea, pero aquí estamos y muy contento. Yo os voy a hablar del Parlamento Europeo, os voy a hablar un poco de comunicación, pero os voy a hablar también más de lo que es en este momento la transformación de esta institución, que siempre evoluciona, pero que en estos últimos años lo hace de una manera más rápida y probablemente más interesante para la gente. Y, por supuesto, habrá elementos, habrá momentos en los que pueda hacer referencia, como decías tú, a la situación que se vive con Grecia, sin entrar demasiado en algunos detalles, pero por lo menos para dar también la visión de los que en tercera fila hemos vivido algunas de las cosas que han pasado estos días. Y cuando os hable de comunicación, pues supongo que si me da tiempo os hablaré también, os comentaré algunas cosas sobre los esfuerzos que estamos haciendo como Parlamento Europeo, como institución, no ya para contactar con la gente, para informar, para comunicar, etcétera. Eso yo creo que es una cosa que fundamentalmente tienen que hacer los medios de comunicación. Cuando los periodistas me preguntan ¿y qué hace el Parlamento Europeo para comunicar? Pues hablar contigo, el periodista, que es el que luego tiene la responsabilidad real de explicar cuáles son las cosas que pasan en el Parlamento Europeo o en cualquier otro sitio. Pero es cierto que también intentamos aprovechar mucho, por ejemplo, todo el tema de redes sociales para crear interactividad. Y os cuento esto ahora porque hace un par de años, al final de la última legislatura, estuvimos poniendo en marcha un proyecto piloto que nos pareció muy interesante y que lo fue realmente, que era acercar al diputado a través de una red social, LinkedIn, a aquellos ciudadanos que tuvieran un interés especial en el tema en el que ese diputado estuviese trabajando en ese momento. Es decir, cogerá un ponente que está redactando un informe, que está redactando unas enmiendas a una propuesta legislativa de la Comisión, en este caso era un informe de iniciativa, pero que fuera un tema que pudiera ser de alguna manera compartido con la gente, no ya después, cuando ya ha sido aprobado, mira, te informo de lo que el Parlamento Europeo ha aprobado, sino que fuera discutido en el momento en que ese informe se escribía. Eso quería decir encontrar a alguien que tuviese la humildad suficiente para aceptar discutir con la gente a un nivel que no es el nivel en el que normalmente un diputado se encuentra en su zona de confort, en una comisión parlamentaria, con sus otros colegas, otros grupos parlamentarios, etcétera, etcétera, pero sin tener, digamos, que estar justificando cada una de las líneas o de las palabras de ese informe. Nos costó mucho encontrar a ese diputado, había que buscar a alguien que estuviera suficientemente loco como para aceptar eso, y al final encontramos a Alejandro Cercas, que aceptó, y tengo que decir que fue una de las, no sé para ti, pero para nosotros fue una de las experiencias más interesantes y más positivas en materia de interacción, es decir, de poner en contacto al elector con el diputado, no ya una vez cada 5 años, sino en el momento en que ese diputado está ejerciendo su labor en un tema que interesa concretamente a ese ciudadano. Y yo creo que eso es algo que va a seguir en el futuro y que va a funcionar bien, y algún día cuando alguien escriba la pequeña historia de esta iniciativa de interconexión entre el elector y el elegido, pues aparecerá Alejandro Cercas como el piloto, como el conejo que nos sacamos de la chistera para que eso funcionase. O sea que muchas gracias. Bien, y yendo al tema de la nueva legislatura, si hubiésemos tenido que ponerle un título a mi ponencia la semana pasada y no hace un par de meses, seguramente yo habría añadido 2 puntos, un año de vértigo, porque realmente desde el día de las elecciones europeas, el 25 de mayo del año pasado, hasta hoy, la Unión Europea ha vivido peligrosamente, ¿no?, como esa película. Y en el Parlamento Europeo eso se ha visto muy bien. El Parlamento Europeo tiene sus inconvenientes y sus ventajas, pero entre sus ventajas una fundamental es que se le puede tomar el pulso a la Unión Europea todos los
días y todas las horas del día durante todo el año. Es decir, que es muy fácil ver si las cosas están yendo bien o no, si hay problemas, si hay dificultades, cuáles son, de dónde vienen, cómo resolverlas. No siempre es el Parlamento Europeo el que tiene que hacerlo, pero muchas veces es el Parlamento Europeo el lugar en el que es más fácil identificar cuál es el problema y sobre todo cuál es el tipo de solución que la gente puede aceptar o que la gente no puede aceptar. Y si queréis, sobre ese tema, por ejemplo, después podemos hablar. Un caso evidente ha sido estos últimos días el caso de la crisis griega. El Parlamento Europeo, un poco como yo, en su momento era una joven promesa. Cuando yo llegué al Parlamento era una institución con muy poquitas competencias legislativas, ninguna, fundamentalmente eran competencias de tipo presupuestario, y como todos los parlamentos en la historia, pues es el propio Parlamento el que poco a poco va arañando poder en forma de competencias o poder en forma de influencia. A veces una cosa no va ligada a la otra, no hacen falta competencias para tener influencia, se pueden tener competencias y no tener influencia. El Parlamento evoluciona en paralelo en esos dos ámbitos o en esos dos sectores en estos últimos 25 años. Cuando yo llegué, desde el punto de vista de la comunicación, el trabajo era casi imposible. Para salir en los medios de comunicación tenías que aprovechar que un diputado pasara cerca de una ventana, tirarlo por la ventana y al día siguiente esperar que algún periódico dijera eurodiputado defenestrado o eurodiputado cae por la ventana. Si no eran cosas así, era muy difícil salir en los medios de comunicación. No lo hicimos, pero lo podíamos haber hecho. Ahora, en este momento, la situación es muy diferente. La situación es una institución en la que pasan tantas cosas y tantas cosas importantes que en realidad el problema no es que los medios no nos hagan caso, sino que los medios no nos pueden hacer todo el caso que hace falta que hagan. Es decir, que de alguna manera lo que se nota es que hemos llegado a una situación en la que la propia manera de funcionar de los medios de comunicación, las propias limitaciones de los medios de comunicación son las que en realidad limitan el flujo de información y la calidad de la información sobre lo que pasa en el Parlamento Europeo todos los días del año. No es que no pasen cosas o que esas cosas no interesen, es que muchas veces los canales que tienen que contar o que tienen que comunicar esas cosas son canales que están saturados por otras cosas que también están pasando en ese momento y en muchos casos que están pasando en el mismo sitio, en Bruselas o en Estrasburgo o incluso en el propio Parlamento Europeo. Si uno tiene al presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, interviniendo en la Comisión Económica y Monetaria y al mismo tiempo hay un primer ministro que está en la Comisión de Asuntos Exteriores o hay un jefe de Estado que está visitando el Parlamento o hay una reunión importante, un trílogo, una discusión con el Consejo para llegar a un acuerdo sobre la rebaja de las tarifas de roaming, todas esas cosas están pasando al mismo tiempo en el mismo sitio, en el Parlamento Europeo, pero los medios de comunicación no van a poder hacerse eco de eso suficientemente porque por la propia estructura de los medios. De eso han hablado mis amigos periodistas en su debate y yo creo que tienen toda la razón. Hay una disfunción evidente entre la infraestructura y los medios que se ponen a disposición de quienes informan en Bruselas comparado con la importancia de la información y con la calidad de la información. Yo lo veo a veces incluso en la manera en la que los propios medios de comunicación se organizan. Cuando uno ve que medios importantes tienen un corresponsal en París, un corresponsal en Berlín, un corresponsal en Hong Kong y un corresponsal en Bruselas. Eso a mí me plantea dos preguntas, o de hecho dos, llamémosle, interrogantes. El primero, ¿corresponsal? ¿Por qué corresponsal? ¿Esta persona está trabajando en el extranjero? No. Bruselas no es el extranjero. Luego lo que escriba o lo que televise o lo que comunique esa persona, ese periodista, eso no viene del extranjero, eso viene de otra capa más de la estructura de gobernanza de nuestra sociedad, Unión Europea, España, Extremadura. Luego esa persona no es un corresponsal, es un periodista que trabaja en ese medio. Los corresponsales me dicen, no lo digas porque eso tiene efectos en nuestro salario, porque quiere decir que nos van a quitar el complemento de corresponsalía. Bien, no lo digo, pero efectivamente yo creo que incluso la terminología está desfasada respecto a lo que es la realidad.
Y después, cómo puede tener un medio de comunicación los mismos recursos humanos dedicados a París, a Londres o a Bruselas, cuando todos sabemos que evidentemente en Francia o en Gran Bretaña pasan muchas cosas, pero eso no quiere decir que un medio español refleje lo que está pasando en ese país cada día o incluso 3 veces al día, mientras que lo que está pasando en Bruselas, que son cosas que nos afectan directamente, no que nos interesan, sino que además de interesarnos nos están afectando directamente, esas cosas las tiene que al final cubrir una sola persona, con muy poquitas excepciones, 2 o 3. Hay muy pocos medios de comunicación en Bruselas que tengan más de un corresponsal. Al contrario, hay muchos medios que comparten corresponsal, gente que corre arriba y abajo cubriendo al mismo tiempo la radio, la televisión, este medio, este otro, etcétera, etcétera. Y eso es lo que al final hace que esas personas, por una parte, sean para nosotros el vector principal de información, pero por la otra también sean el filtro. Lo que no pasa por el filtro del corresponsal muchas veces no pasa. Y ese es el drama de la propia imagen de las instituciones europeas. Imaginad estos últimos 5, 6, 7 años a los que se refería Álvaro al principio, en los que prácticamente toda la información, todo lo que nos ha llegado aquí ha sido sobre qué, sobre el tema más importante. ¿Cuál ha sido el tema más importante? La crisis, desde el momento de la crisis digamos, de la crisis monetaria que explota en Estados Unidos y que se traslada a la Unión Europea, a Europa, hasta hoy, probablemente, ellos me corregirán, el 90% del trabajo de los corresponsales ha estado relacionado con este tema, de una manera o de otra. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, los que estamos aquí, o los que estáis aquí, los que vivís en España, o los que viven en Dinamarca, o en Suecia, o en Portugal, durante estos años han ido recibiendo input sobre la crisis. Unión Europea, crisis. Bruselas, crisis. Estrasburgo, crisis. Cómo salir de la crisis. Cómo resolver la crisis. ¿Qué se está haciendo? Austeridad. La austeridad que viene de Bruselas. La austeridad que viene de las instituciones europeas. En paralelo, han estado pasando muchísimas otras cosas. El Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, han legislado sobre montones de materias que tienen efectos positivos en la calidad de vida de la gente, simplemente en el nivel de vida de la gente, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con los derechos sociales, que tienen que ver con la política comercial internacional, que tienen que ver con la inmigración, con la justicia, con interior, es decir, con todos los temas que realmente en este momento, de alguna manera, conforman lo que es la evolución de un modelo de sociedad. Y todo eso, al final, no pasa o no llega. ¿Por qué? Porque es víctima de este monocultivo obligatorio que es la información sobre la crisis. Y después, evidentemente, eso hace que cuando uno hable aquí de Unión Europea, lo que a todo el mundo le viene a la cabeza inmediatamente es ese reflejo, la crisis, y no otras muchas cosas que pueden haber estado pasando o que están pasando. Os cuento esto también porque en el fondo es un poco la cruz, en este caso, de la evolución del Parlamento Europeo en los últimos años. Entre el 2009 y el 2014, que es tu última legislatura, el Parlamento Europeo pega una patada para arriba impresionante. En diciembre del 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa. Es un tratado que le da al Parlamento Europeo prácticamente, no todas, pero casi todas las competencias que le faltan para ser una institución comunitaria de primerísimo nivel. Y esa es una legislatura en la que los eurodiputados se dedican fundamentalmente a explotar al máximo ese tratado, a explotar las nuevas competencias, a legislar sobre temas sobre los que antes no se había legislado, a plantar cara al Consejo de Ministros en los temas en los que había que plantarle cara. De hecho, la legislatura empieza con una, entre comillas, bronca monumental con el Consejo que lleva a que el Parlamento rechace un acuerdo con Estados Unidos, el Tratado SWIFT. La legislatura empieza rechazando un tratado y acaba prácticamente rechazando otro, que es ACTA. Y es una manera para el Parlamento Europeo no ya solo de proteger los derechos de los ciudadanos en un tema en el que, por ejemplo, la protección de la intimidad estaba puesta en peligro, sino que al mismo tiempo es una manera también de decirles a los gobiernos, con el Tratado de Lisboa, los equilibrios institucionales han cambiado. Por lo tanto, ahora lo que es competencia del Parlamento es competencia del Parlamento, y cuando es competencia del Parlamento puede ser que lo que digamos sea favorable a vuestras tesis o puede ser que no. Si lo es, muy bien, pero si es que no, eso querrá decir que habrá que negociar. Bueno, pues esa es una legislatura en la que eso se lleva
insisto, al máximo, yo creo, no solo en beneficio de la construcción europea, sino sobre todo en beneficio de la ciudadanía europea, en muchísimos temas, en algunos de los que he mencionado antes y en otros más. Es también el momento en el que el propio Parlamento Europeo se permite plantar cara de manera constructiva, de manera positiva, a los propios jefes de gobierno. ¿Por qué? Porque durante esa legislatura, que es la de la crisis, el Consejo Europeo, los jefes de gobierno tienen una visibilidad o adquieren una visibilidad y toman una responsabilidad añadida que no tenían en las legislaturas anteriores. El Consejo Europeo era, y el Tratado sigue describiéndolo así, una institución que no tiene poderes ejecutivos, que orienta, que coordina, que impulsa, es decir, que de alguna manera marca el camino, que se reúne 2 o 3 veces al año, pues eso, para indicar fundamentalmente al Consejo de Ministros y a la Comisión, a veces también al Parlamento, pero menos, por dónde hay que ir, y después pues deja que las instituciones comunitarias hagan su propio camino y hagan su trabajo. Con la crisis eso cambia, porque como decía Alejandro, de hecho la crisis obliga a tomar decisiones que son decisiones que no tienen que ver con el derecho comunitario, que no tienen que ver ni siquiera con las competencias de las instituciones comunitarias, y por tanto eso implica poner a trabajar a los jefes de gobierno, ponerlos a trabajar de tal manera que prácticamente en los últimos 5 o 6 años se habrán reunido, no quiero equivocarme, pero entre 40 y 50 veces seguro. Lo que quiere decir que de alguna manera no solo deforman también la imagen sobre quién toma las decisiones o quién tiene las competencias en la Unión Europea, sino que hace que ellos mismos poco a poco vayan entrando en temas en los que nunca habían entrado o vayan entrando de una manera diferente a la que habían entrado hasta entonces. Es decir, que cuando uno se lee las conclusiones del Consejo Europeo se da cuenta que lo que antes eran verbos, digamos, amables, insta, pide, incita, se acababan convirtiendo prácticamente en listas de cosas que las otras instituciones tenían que hacer. Y contra eso también en la legislatura anterior el Parlamento Europeo tiene que trabajar, por ejemplo, en un tema tan importante como la fijación del marco financiero, del marco presupuestario plurianual, es decir, la fijación del gasto de la Unión Europea para los siguientes 7 años. El Parlamento Europeo tiene una competencia presupuestaria importante, pero es fundamentalmente una competencia para la fijación del presupuesto anual, lo que quiere decir que si alguien previamente ya te ha fijado hasta la última coma y hasta la última cifra el presupuesto multianual, de alguna manera lo que está haciendo es zapando tus competencias presupuestarias anuales. Pues bueno, esa también es una batalla que se da en la anterior legislatura y es una batalla que se da con un cierto éxito. Si vosotros cogéis las portadas o las páginas que mis colegas, los periodistas corresponsales, escribieron cuando acaba la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, en la que los jefes de gobierno se ponen de acuerdo sobre el gasto de la Unión Europea para los próximos 7 años y que todo el mundo da como inamovible y que todo el mundo da ya como si fueran más o menos las tablas de la ley que son entregadas por los jefes de Estado y de Gobierno al pueblo, y lo compara con lo que es el resultado final, es decir, la decisión una vez ha pasado por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Ministros, en este caso por los ministros de Economía y Finanzas de los Estados miembros, uno se da cuenta de que hay diferencias y que hay diferencias fundamentales, no tanto en la distribución teórica de los fondos como en los mecanismos de redistribución posible de esos fondos en el futuro, cosa que hace que una vez más se compruebe que otro de los problemas de la comunicación de las instituciones europeas es que muchas veces nos quedamos con la foto fija y que es muy difícil para todo el mundo, para los periodistas, para los propios funcionarios, para la ciudadanía, desde luego muchísimo más, darse cuenta de cuál es el verdadero juego de poderes entre las diferentes instituciones. Como el hecho de que el Consejo Europeo tome una decisión y la anuncie en 14 ruedas de prensa paralelas cada jefe de gobierno con sus periodistas, o el hecho de que la Comisión Europea anuncie una propuesta de legislación comunitaria, no significan que lo que te estén contando en ese momento sea exactamente lo que después vaya a pasar, porque ese es el inicio de un proceso que suele ser un proceso legislativo en el que el Parlamento Europeo tiene mucho que decir. Pero hay también un tema muy importante. La última legislatura, sobre todo los últimos, yo diría, 18 meses, al que Enrique ha hecho referencia en su intervención,
que es, yo no lo llamaría como él lo ha calificado, y ni siquiera voy a repetir la expresión porque hay streaming, pero sí que es una victoria evidente de una de las diferentes interpretaciones posibles del Tratado de Lisboa. ¿A qué me refiero? En el Tratado de Lisboa, uno de los elementos, uno de los puntos que se modifican respecto a los tratados anteriores es el método de elección del presidente de la Comisión Europea. El Tratado de Lisboa, no nos olvidemos, es en un 90% el famoso proyecto de Constitución Europea que no puede entrar en vigor porque lo bloquean dos Estados miembros a través de referéndum, un referéndum negativo, Francia, Países Bajos. Pero ese proyecto de tratado, ese proyecto de Constitución Europea, en su momento, cuando es redactado, por primera vez supone que una modificación de los tratados de las comunidades europeas o de la Unión Europea sea modificado no por un procedimiento que está exclusivamente en manos de los gobiernos, de los funcionarios de los gobiernos y de los cuerpos diplomáticos de esos gobiernos, sino por políticos, por parlamentarios, parlamentarios del Parlamento Europeo o parlamentarios de los parlamentos nacionales. 2/3 de la convención que redacta la Constitución Europea son parlamentarios, con todo lo que eso implica, es decir, gente que tiene normalmente un mandato menos estricto que los funcionarios o que los diplomáticos, gente que llega más fácilmente a acuerdos amplios o a consensos con otras personas de otros países o de otras ideologías, y sobre todo gente que tiene una proyección más parlamentaria de lo que tiene que ser la vida política y de lo que tienen que ser las instituciones de la Unión Europea, es decir, gente a la que le costaría mucho imaginar que se puedan ir añadiendo competencias y competencias y competencias a la Unión Europea sin que eso vaya acompañado de un refuerzo del control parlamentario, sea del Parlamento Europeo, sea de los parlamentos nacionales, pero un control parlamentario que tiene que hacer que no solo siga habiendo un procedimiento democrático, sino que ese procedimiento democrático tenga calidad, sea también calidad democrática. Pues bien, volviendo al tema, esa convención que redacta esa Constitución que se convierte en ese tratado incluye un artículo, el artículo 17.7, que dice, más o menos, no me acuerdo textualmente, pero los elementos los tengo en la cabeza, que dice: el Consejo Europeo propone al Parlamento Europeo el candidato a la presidencia de la Comisión. La propuesta se realizará previa consulta del Parlamento y teniendo en cuenta las elecciones europeas. Y luego dice, punto y aparte, el Parlamento Europeo elige al presidente de la Comisión. Es decir, que quienes lo redactan... No, y luego el Parlamento Europeo es el que elige al presidente de la Comisión. Eso, primero es el Consejo y después es el Parlamento. Y elige los verbos ¿de qué manera? De la manera siguiente: el Consejo Europeo propone, el Consejo Europeo hace una propuesta. Pero ¿quién elige al presidente de la Comisión? El Parlamento. Es decir, que yo, Consejo, una vez he hablado con los líderes del Parlamento Europeo y me he hecho una idea de la fotografía parlamentaria, llego a la conclusión de que la persona que puede tener ciertas posibilidades o más posibilidades de ser elegida presidente de la Comisión Europea por el propio Parlamento es esta persona y, por lo tanto, esta es la persona, este es el candidato que yo le propongo al propio Parlamento Europeo. En el fondo, lo que se está inventando es lo que ya existe, el fuego, es decir, es simplemente la transposición a nivel comunitario de lo que existe en la mayor parte de los Estados miembros. ¿Cómo se elige al presidente del Gobierno en España? Lo elige el Parlamento. ¿Quién lo propone? El jefe del Estado. ¿Lo propone en base a qué? ¿A su simpatía, a su relación personal, a su feeling? No, lo propone porque previamente se ha reunido con los presidentes de los grupos parlamentarios, ha hecho la cuenta y sabe que ese es el señor o la señora, el candidato o candidata que tiene posibilidades de conseguir la mayoría necesaria. Bueno, pues esa es la manera en la que el Parlamento Europeo interpreta ese artículo, que no quiere decir que en ese momento las demás instituciones y fundamentalmente el Consejo de Ministros lo hagan de la misma manera, el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo. Pero además otra cosa que seguramente aún es más interesante es que los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo no solo se ponen de acuerdo en interpretar el tratado de esa manera y anunciarlo y decir que para ellos la elección del presidente de la Comisión Europea tiene que ser exactamente esta, sino que dan un paso más y dicen vamos a sacar las consecuencias
políticas de esta decisión. Si es el Parlamento Europeo el que al final va a elegir al presidente de la Comisión en función de cuáles sean las mayorías, es decir, en función de lo que vote la gente el 25 de mayo, vamos a ser transparentes y vamos a decirles a la gente quiénes son nuestros candidatos a la presidencia de la Comisión, pero vamos a decirlo antes, no después de las elecciones. Después de las elecciones, cuando ya he visto de qué va, bueno, pues venga, va, nuestro candidato, como no va a salir, será este que acepta. O como va a salir, pues hay una batalla entre tres y al final la gana este otro o esta otra. No, vamos a presentar los candidatos antes. ¿Por qué? Porque eso permite que la gente, el día que vaya a votar en las elecciones europeas del 2014, además de pensar en términos nacionales, de si apoyo a mi gobierno, si le castigo, si no le castigo, si este partido me gusta, si este no me gusta, que tengan un elemento que no deja de ser un elemento fundamental de reflexión posible, que es, muy bien, ¿quién quiero que sea el presidente de la Comisión Europea? Es decir, ¿quién quiero que sea la persona que va a encabezar la institución que de alguna manera es el gobierno o el protogobierno, llamarlo como queráis, de la Unión Europea? Bueno, pues para eso necesito que las grandes familias políticas europeas, los socialistas, los populares, los liberales, los verdes, la izquierda unitaria europea, me digan quién es su candidato. Y eso, que parece una discusión típica de comisión constitucional del Parlamento Europeo, acaba cambiando dos cosas. La naturaleza de las elecciones europeas, no radicalmente, esto es una evolución como todo en la Unión Europea, pero la naturaleza de las elecciones europeas y la propia naturaleza y el funcionamiento político del Parlamento Europeo. Y a eso es a lo que iré después. ¿Por qué cambian las elecciones europeas? Porque por primera vez les da a los medios de comunicación los elementos indispensables para un medio de comunicación para informar sobre la campaña electoral europea de la misma manera o parecida a como se puede informar de una campaña nacional. ¿Qué hacen falta? Candidatos. ¿Qué hacen falta? Programas. ¿Qué hacen falta? Actos. ¿Qué hacen falta? Debates. ¿Qué hacen falta? Estrategias. Todo eso lo teníamos siempre a nivel nacional, pero claro, ¿eso a qué llevaba? Llevaba a que las elecciones, a que la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo se convertían exclusivamente en 28 campañas nacionales, unas posteriores y por lo tanto de encuesta a unas elecciones nacionales, otras previas y por lo tanto pues de alguna manera de reposicionamiento de la opinión pública o de los partidos políticos respecto a esas elecciones. Con el método de elección del presidente de la Comisión Europea, los medios de comunicación pueden empezar a hablar a nivel europeo. Evidentemente que en todos los medios encontramos fundamentalmente información nacional sobre esas campañas, pero al mismo tiempo, y esa es la novedad, en muchos medios de muchos países, no todos, pero en muchos medios de muchos países, empezamos a oír, a hablar de gente que se presentan a la presidencia de la Comisión Europea, pero que no aparecen en las listas electorales que yo he recibido por correo para elegir cuál de ellas voy a votar. Es decir, que cuando se me dice los socialistas proponen al señor Schulz, los populares proponen al señor Juncker, o no lo olvidemos, la izquierda unitaria europea propone al señor Tsipras como presidente de la Comisión Europea, estamos hablando de otro nivel, estamos hablando del nivel europeo, que de alguna manera también tiene una referencia práctica a lo que nosotros estamos acostumbrados. Los que no vivís en Madrid probablemente nunca habéis tenido la posibilidad directa de votar al presidente del gobierno, porque nunca habéis encontrado en vuestra papeleta el nombre de alguien que haya aspirado a la presidencia del gobierno. En España, quien aspira a la presidencia del gobierno normalmente se presenta por Madrid, con algunas excepciones. Pero eso no quiere decir que el que vota en Badajoz, o que el que vota en Cáceres, o el que vota en Sevilla o en Bilbao, no esté pensando en función de quién es el candidato a la presidencia del gobierno. Yo no lo tengo en mi papeleta. En mi papeleta, de hecho, tengo gente que a lo mejor ni siquiera sé quién son. Quizás sí, quizás no, pero sí que tengo el logo del partido, el nombre del partido, y sé que esta es la papeleta que a mí me permite elegir a un diputado que a su vez después va a intentar que salga investido como presidente del gobierno ese señor o esa señora que es candidato por Madrid y no por Badajoz. Bueno, pues con todas sus imperfecciones, empezamos a entrar en esa lógica. Yo, ciudadano español, no tengo en las papeletas de los partidos políticos españoles a nadie que se presente a la presidencia de la Comisión Europea, pero sé que algunos, no todos, pero algunos de esos partidos políticos españoles me están ofreciendo, vía el voto a ellos, la posibilidad de intervenir en la elección
o en el apoyo a tal persona como presidente de la Comisión Europea. Insisto en que esto es un proceso, que probablemente va a llevar 2, 3, 4 mandatos electorales hasta que se perfeccione, que es un proceso del que no todo el mundo se ha dado cuenta, que es un proceso que no todo el mundo ha tenido en cuenta a la hora de ir a votar. Hay encuestas postelectorales que dicen, por ejemplo, que en Alemania o en Austria un 15% de la población fue a votar pensando, entre otras cosas, en quién iba a ser el presidente de la Comisión Europea. Bueno, bienvenido sea ese 15%, quizá dentro de 5 años o de 10 no estamos hablando del 15, sino que estamos hablando del 25 o estamos hablando del 50. Pero ya hemos visto cambios importantes. Hemos visto, por ejemplo, que la manera de tratar las elecciones por los medios de comunicación es mucho más europea. ¿Qué hacen los medios españoles hablando del señor Juncker y del señor Schulz y del señor Verhofstadt y de Ska Keller? 4 personas que ninguna se presenta en las elecciones en España, pero todas en un momento determinado de la campaña van a España y participan en mítines y participan en reuniones de partido y dan entrevistas en los medios de comunicación y hacen que haya un porcentaje de la población X, probablemente no mayoritario, que ya son capaces de distinguir quién es el señor Juncker antes de que haya sido elegido presidente de la Comisión o quién es el señor Schulz, que a lo mejor como presidente del Parlamento Europeo les sonaba de aquella manera, pero que se lo encuentran en la televisión porque en el rato que hay que dar noticias sobre la campaña electoral del PSOE, pues además de salir el jefe de lista o el cabeza de lista o el secretario general del partido, aparece un señor alemán que a lo mejor ni siquiera en ese momento está hablando en español y que es aplaudido como el candidato. Entonces, toda esta simbología y toda esta manera de enfocar las cosas es radicalmente diferente a lo que se había visto antes y va cambiando las cosas. Y la prueba de que cambia las cosas y que las cambia en positivo es, primero, la cobertura de las elecciones europeas en los medios en general en Europa, luego cada país es un mundo, pero en general en Europa es cuantitativamente 5 veces superior a la del 2009, es decir, los medios de comunicación informan muchísimo más sobre las elecciones europeas de lo que informan antes. ¿Por qué? Porque tienen material, porque tienen cosas, porque pasan cosas que ellos pueden contar. Y segundo, una parte significativa de esa información es información relativa al qué pasará después de las elecciones europeas. Es decir, que los medios son capaces, porque tienen los elementos, de plantear esas elecciones en términos de, en función de lo que pase el día de las elecciones, esto es lo que puede pasar después, mientras que antes, hasta el 2009, las elecciones europeas en sí mismas, bueno, pues el resultado era ver la foto del Parlamento Europeo, sacar un titular diciendo sube la extrema derecha o baja la extrema izquierda, o en mi casa gana este o pierde el otro, y al día siguiente todo el mundo podía olvidar felizmente las elecciones europeas hasta 5 años después. Eso no, eso crea un proceso que empieza el 25 de mayo por la noche, en el momento en que se ve que solo hay uno entre los 5 candidatos que tiene realmente posibilidades para ser elegido presidente de la Comisión Europea, que sigue el 27 de junio cuando los diferentes o las grandes familias políticas europeas hacen un juramento, llamémosle un juramento de sangre, de que van a trabajar para que el único que tiene posibilidades de conseguir mayoría en el propio Parlamento sea ese mismo quien va a ser presentado como candidato por el Consejo Europeo, y a partir de ahí vienen 4 o 5 semanas de tensión interinstitucional, vamos a llamarlo de esta manera para no utilizar el apelativo que ha utilizado Enrique, pero 5 semanas en las que evidentemente lo que hay es un tira y afloja muy evidente entre una institución que defiende hasta el último minuto la lectura que ha hecho del Tratado de Lisboa y la manera en que ha vendido las elecciones europeas a 507 millones de ciudadanos, y unos jefes de Estado y de Gobierno en los que algunos han vivido cómodamente ese proceso y no tienen ningún inconveniente en seguir viviéndolo cómodamente hasta el final. Otros creen que eso ha sido muy interesante, pero que ahora llega la hora de la verdad y que en la hora de la verdad hay que llegar a pactos y a consensos y hay que acomodar las posiciones de cada uno, y si eso exige tirar por la borda algunos de los compromisos que se habían tomado ante la opinión pública, pues habrá que hacerlo porque la política europea es así y al final siempre hay que acabar buscando una tercera vía. Y otros que, de alguna manera, su mensaje viene a ser presidente de la Comisión cualquiera menos el que nos presenta al Parlamento Europeo, porque eso significa simplemente aceptar que
institucionalmente la elección del presidente de la Comisión Europea ha dejado de pertenecer al Consejo Europeo y ha pasado a pertenecer al Parlamento Europeo, con lo que todo eso significa. Y ahí los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, fundamentalmente en países como en Alemania, como en Francia, como en Austria, pero también en España, juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque les recuerdan a los propios jefes de gobierno, les recuerdan a los miembros del Consejo Europeo que durante la campaña electoral ellos mismos han ido a los congresos de sus partidos europeos a votar a sus candidatos a la presidencia de la Comisión, ellos mismos han acompañado a esas personas a esos mítines, ellos mismos han avalado que esas personas eran los candidatos a la presidencia de la Comisión Europea y que por tanto ahora no se pueden echar atrás, porque si se echan atrás, de alguna manera lo que están haciendo, o sin en alguna manera, es ir en contra de sus compromisos y sobre todo ir en contra de lo que ellos han estado explicando o han estado avalando ante la opinión pública durante unos meses. Y eso es lo que también ayuda a que al final, el 27 de junio del 2014, el Consejo Europeo decida presentar al Parlamento Europeo como candidato a la presidencia de la Comisión al señor Jean-Claude Juncker, que era el candidato del grupo parlamentario que obtiene no la mayoría, no hay ningún grupo parlamentario que tenga mayoría en el Parlamento Europeo, no lo ha habido nunca, pero que sí, digamos, es el más numeroso o el primero en términos de diputados. Y por primera vez, además, esa es una decisión que el Consejo Europeo no toma por unanimidad. El Consejo Europeo acaba votando, hay 26 países, 26 jefes de gobierno que votan a favor de este candidato, de Juncker, de esta propuesta, y hay 2 países, y no es ningún secreto, el Reino Unido y Hungría, que votan en contra, con lo que se rompe también el tabú de que al presidente de la Comisión Europea lo tenían que elegir entre todos, cosa que en su día había provocado que personas que tenían un apoyo muy mayoritario para ser presidentes de la Comisión fueran prácticamente en el último minuto sustituidas por candidatos de reemplazo, por decirlo de alguna manera, para conseguir que los 3 o 4 países que no aceptaban esa propuesta acabaran subiéndose al carro de cualquier otra. Y evidentemente eso tiene, como decía también, tiene consecuencias para la manera en la que ahora trabaja el Parlamento Europeo y para el funcionamiento del propio Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo que sale del 25 de mayo con una configuración mucho más plural, mucho más diversa, mucho más pluricromática, si puedo utilizar esta expresión, un Parlamento Europeo en el que ciertamente hay más diputados que antes que se posicionan en contra de la construcción europea, unos desde posiciones de ultraderecha, otros desde posiciones de ultraizquierda, otros desde posiciones simplemente antieuropeas, sin entrar en demasiados planteamientos ideológicos. Son, llamémosle, facciones parlamentarias que no suman entre sí, uno nunca va a ver la ultraderecha, la ultraizquierda y los eurófobos o los euroescépticos radicales organizarse para aprobar una propuesta legislativa X o Y. Eso no lo van a hacer, entre otras cosas porque si no te interesa la Unión Europea o quieres salir de la Unión Europea, no pierdes tu tiempo en legislar sobre lo que va a haber o va a dejar de haber en la Unión Europea, pero que sí se unen de alguna manera en lo que es la vocalización, la expresión, digamos, vocal del enfrentamiento ante el modelo de integración europea que hasta ahora ha sido y sigue siendo mayoritario, pero que es más discutido que antes, y esa discusión es ahora mucho más evidente y mucho más viva de lo que había sido hasta ese momento. Y eso lo ve cualquiera que asista a una sesión plenaria del Parlamento Europeo. Antes estábamos acostumbrados a que de vez en cuando hubiera algún eurodiputado que se saliese del guión, por decirlo de alguna forma, no ya en la manera de decir las cosas, sino en el comportamiento durante el plenario, ahora sin llegar a lo que hemos visto en parlamentos a veces como el italiano o otros parlamentos fuera de la Unión Europea, pues es un hemiciclo más complicado, más vivo, con más indisciplina, con una serie de diputados que están allí para que se vea que están allí y a los que lo que les importa es más la expresión, digamos, visual de la protesta que el contenido exacto que pueda haber detrás de esa propuesta. Cosa que tiene sus elementos negativos, evidentemente, por lo menos para los que consideramos que la integración europea tiene que ser preservada, pero que tiene también elementos positivos porque de alguna manera eso obliga a las fuerzas mayoritarias que han vivido muy tranquilas, que han vivido en una zona de confort evidente durante los últimos 50 años, a ponerse las pilas, a explicar por qué hay que seguir defendiendo la causa de la integración europea, a volver a las raíces, a volver a los principios, a recordar los elementos de base de por qué en su momento
se construye la Unión Europea y a evitar o a, de alguna manera, limitar ese discurso de los últimos años, que era un discurso un poquito demasiado tecnocrático, de la Unión Europea es buena y hay que mantenerla porque gracias a la Unión Europea bajan las tarifas telefónicas, o porque gracias a la Unión Europea los vuelos son más baratos, o porque gracias a la Unión Europea no hacemos cola en la aduana. Sí, todo eso evidentemente son beneficios, pero esos beneficios probablemente se pueden conseguir sin construir una Unión Europea. Si construimos una Unión Europea probablemente es para algo más que para tener tarifas baratas cuando salimos al extranjero con nuestro teléfono móvil, o para que Ryanair pueda bajar los precios o subirlos, y que las fiestas de la despedida de soltero, en lugar de hacerse en una ciudad a 40 kilómetros donde vive uno, se acaben haciendo en Copenhague, en Dublín o en Atenas, porque uno se puede coger Ryanair por 30 euros e irse a pasar el fin de semana allí. A partir de aquí es un Parlamento Europeo mucho más complicado en su gestión política. Los números no son tan sencillos de hacer como eran en la legislatura anterior. En la legislatura anterior había 3 tipos de coalición que funcionaban bien. Una coalición, yo diría, prácticamente central, horizontal, con populares, socialistas, liberales, verdes, que era la mayoritaria. La mayor parte de las normas comunitarias se aprobaban sobre esta base. A veces se añadía alguno, a veces se descolgaba otro, pero fundamentalmente esos 4 grupos funcionaban de una manera, yo diría, bastante coordinada en muchas cosas. Pero luego había otras 2 mayorías que también funcionaban, 2 mayorías positivas, es decir, 2 mayorías para la aprobación de textos, 2 mayorías capaces de llegar a la mayoría absoluta de los diputados, que eran una mayoría de centro-derecha o una mayoría de centro-izquierda. ¿Cómo podía fluctuar de esa manera? Pues en función de la posición del Grupo Liberal. Cuando el Grupo Liberal se organizaba con el Partido Popular Europeo y con los reformistas europeos, es decir, el grupo en torno a los conservadores británicos, eso daba una mayoría de centro-derecha por encima de la mayoría absoluta. Cuando los liberales se iban con los socialistas y con los verdes, y muchas veces se añadía a la izquierda unitaria europea, eso también volvía a dar una mayoría absoluta y por tanto se podían aprobar normas comunitarias sobre la base de esa mayoría y por tanto excluyendo al Partido Popular Europeo. De la misma manera que los populares podían excluir a los socialistas consiguiendo esa mayoría de centro-derecha. Todo eso ya no existe. En el Parlamento Europeo actual, la única mayoría constructiva, es decir, la única que permite pasar por encima de los 376 diputados que conforman la mayoría absoluta, es una mayoría en la que tienen que estar obligatoriamente el Partido Popular Europeo y los socialistas y demócratas, es decir, los partidos socialistas y socialdemócratas de la Unión Europea. Y aún así, con un riesgo enorme de no llegar a esa mayoría, porque si uno suma todos los diputados de esos 2 grupos parlamentarios, eso da en torno al 55% de la Cámara, mientras que antes del 2014 era el 60-61%. El 55% es mayoría absoluta siempre y cuando, primero, estén todos en el momento de votar y, segundo, voten todos lo que les indica la posición oficial del grupo parlamentario. Si unos cuantos no están, por las razones que sean, y otros están pero van a votar otra cosa porque su delegación nacional dentro del grupo tiene una indicación diferente, eso quiere decir que de ese 55 se puede pasar al 53, al 51 o al 49. En el momento en que hemos llegado al 49 quiere decir que ya no tenemos esa mayoría absoluta y por tanto no vamos a poder aprobar esa norma comunitaria. Podemos aprobar una resolución, podemos pedir que la luna gire al revés, pero lo que no podemos hacer es aprobar legislación porque no tenemos la mayoría suficiente para hacerlo. Y eso es lo que, junto con la elección del presidente de la Comisión Europea, está cambiando la manera de funcionar del Parlamento y está haciendo además también que este Parlamento sea, primero, políticamente más intenso y, segundo, mediáticamente más impredecible. Antes yo creo que se sabía más bien cómo iban a ir las cosas. Cuando uno llegaba al Pleno, salvo alguna sorpresa, como el caso de SWIFT, muy poquitos casos más durante la legislatura, normalmente uno ya veía venir las cosas. Ahora no, ahora muchas veces se llega al Pleno del Parlamento Europeo y la votación está en el filo de la navaja y nadie sabe de qué lado va a caer. ¿Qué es lo que cambia fundamentalmente? Uno, esta obligación de populares y socialistas de ponerse de acuerdo, que algunos viven con normalidad y otros viven con extremo grado de falta de confort, vamos a llamarlo así, con extrema incomodidad, en función de qué, en función de sus tradiciones políticas nacionales. Griselda lo ha contado antes, Enrique creo que también, un eurodiputado
una eurodiputada que viene de un país en el que después de las elecciones las dos grandes fuerzas políticas dejan de pelearse, se ponen de acuerdo y crean una coalición de gobierno, no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún problema mental en entender que en el Parlamento Europeo pase eso. En otros países, cuando la eurodiputada llega y dice, sí, nosotros habíamos hecho campaña por el señor Schulz, que era nuestro candidato a la Comisión, pero vamos a votar a favor del señor Juncker porque estamos en una coalición, pues las propias bases del partido o el electorado del partido dicen, y entonces yo, ¿para qué te he votado a ti? Si era para que tú votes al señor Juncker, para eso ya podía yo haber votado directamente al Partido Popular Europeo y me habría ahorrado el pasaje, ¿no? Bueno, pues eso, que depende del, digamos, del paisaje político en el que vive cada eurodiputado, se nota evidentemente en el momento que ellos llegan al Parlamento Europeo. Y después, ¿cuál es la otra obligación? Que no es numérica, que es política, es el hecho de que si nosotros, los grupos parlamentarios A, B, C y D, en este caso 3, populares, socialistas, liberales, hemos votado la investidura del presidente de la Comisión, es decir, hemos investido al presidente del Gobierno Europeo, llamémosle así, somos los mismos que después, durante 5 años, vamos a tener que defender a este presidente. Es decir, no tiene ningún sentido que yo invista presidente de la Comisión Europea al señor Juncker y que al cabo de 6 meses, 6 meses más tarde, me lo intente cargar. ¿Por qué? Primero, porque eso no tiene políticamente ningún tipo de venta, y segundo, porque institucionalmente eso no interesa al Parlamento. Eso es pegarse un tiro en el pie, en el sentido de que la institución que lucha durante más de un año o 2 para ser la que se lleva el gato al agua a la hora de elegir al presidente de la Comisión Europea sobre la base de una construcción lógica de ciudadanos que votan, diputados que son elegidos y diputados que proponen al presidente de la Comisión en función de un programa, en función de unos candidatos, esa gente luego tiene que tener una solidaridad política con ese presidente de la Comisión que tiene que durar toda la legislatura. Y ese es seguramente el núcleo central de todo lo que pasa en este momento en el Parlamento Europeo, de todo lo que pasa, digamos, en positivo y también probablemente de algunas de las cosas que pasan en negativo. Es verdad, lo ha dicho uno de los periodistas en la sesión previa, al cabo de muy poquitos meses, creo que ha sido Álvaro, estalla el caso LuxLeaks, es decir, hay un problema evidente con la legislación de un Estado miembro, en este caso Luxemburgo, que de alguna manera prima o da ventajas fiscales importantes y que crean un dumping fiscal evidente a los otros Estados miembros en materia de impuesto de sociedades. Que no es solo un caso luxemburgués, después cuando se ha ido tirando del hilo ha resultado que de los 28 Estados miembros hay 22 que tienen prácticas no todas parecidas, pero todas más o menos contradictorias las unas contra las otras. Probablemente hace 3 años o 4 años o 10 años eso hubiera llevado a una situación en la que el Parlamento Europeo podría haber acabado, si se hubiera aprobado una cierta responsabilidad personal, podría haber acabado presentando, por lo menos una parte del Parlamento Europeo, una moción de censura contra el presidente de la Comisión Europea. En este caso sí se presenta una moción de censura, pero la presenta la ultraderecha, cosa que obliga a grupos parlamentarios que no habían votado a favor de Juncker votar en contra de la moción y, por tanto, en ese caso, votar sí a favor del presidente Juncker, pero sobre todo que obliga pues, a poner en marcha una comisión que está haciendo su trabajo y que probablemente va a ser muy útil a la hora de poner orden en toda esta legislación fiscal de cada uno de los Estados miembros, pero que efectivamente al mismo tiempo sirve para sacar del radar al presidente de la Comisión Europea y evitar que este escándalo le acabe afectando directamente. Hemos visto también cómo esa mayoría ha funcionado, yo diría, relativamente bien a la hora de aprobar el plan de inversiones, el plan Juncker. El Parlamento Europeo no se podía cargar un plan que se llama Plan Juncker, por las mismas razones a las que venimos antes, aparte de que evidentemente hay una mayoría que está a favor de sus contenidos. El Parlamento Europeo es capaz, el miércoles pasado, de votar con una mayoría bastante importante una resolución en la que fija su propio mandato a la Comisión en cuanto a la negociación con Estados Unidos del famoso tratado TTIP, del que más o menos todo el mundo empieza a hablar. Eso pasa desapercibido porque es el mismo día que Tsipras llega al Parlamento Europeo, pero ese voto es un voto que una vez más vuelve a poner a prueba
en las semanas previas al momento del voto la solidez de esta mayoría parlamentaria, que es una mayoría de apoyo al presidente Juncker y a las posiciones de la Comisión. Y después, y voy acabando, esa mayoría es una mayoría que se organiza también para, de alguna manera, conectar correctamente con la propia Comisión Europea y, a partir de ahí, establecer un programa de trabajo, unas prioridades legislativas, es decir, un programa de gobierno para los próximos 5 años que sea, por una parte, compartido entre Comisión y Parlamento y que signifique, por la otra, que el propio Parlamento Europeo le está dictando, de alguna manera, una parte de las prioridades a la Comisión Europea. Eso se hizo al principio de la legislatura, hay una negociación de la que salen unas líneas principales de gobierno de la Comisión Europea, unas prioridades políticas y unas prioridades legislativas que responden ¿a qué? Responden a las prioridades de los 2 grandes grupos parlamentarios del Parlamento Europeo. Y en ese mismo sentido, quizás habréis leído, sobre todo los que consultáis más estos medios de comunicación típicos de la burbuja de Bruselas, que poco a poco, de una manera informal, se han ido creando, llamémosle, células de conexión política entre el Parlamento y la Comisión que antes no existían. Por ejemplo, a los periodistas de Bruselas, a algunos, les gusta mucho hablar del G5. G5, ¿qué es el G5? G5 son 5 personas que se reúnen normalmente una vez por semana, que son el presidente de la Comisión Europea, su primer vicepresidente, que es socialista y que es un poco el alter ego, es decir, es la coalición entre las 2 grandes familias a nivel Comisión, más el presidente del Parlamento Europeo, más los 2 presidentes de los 2 grandes grupos, popular y socialista, del Parlamento Europeo. ¿Qué hacen estas 5 personas? Desbrozar el camino. Estas son las personas que tienen que ir viendo cuáles son los temas que están llegando al Parlamento, cuáles son los problemas que tenemos, qué pasa con el TTIP, qué pasa con el Plan Juncker, qué pasa con las propuestas legislativas de la Comisión Europea en materia de inmigración, cómo vamos a hacer para conseguir una mayoría sólida en tal tema, cómo vamos a hacer para esquivar los problemas que se nos han creado con LuxLeaks, y todo eso que antes funcionaba de una manera pues plural, pero sobre todo yo diría como muy automática, ahora ves que existen unos mecanismos de coordinación política entre quién, entre ese pseudo gobierno europeo y la mayoría parlamentaria que permite su llegada, digamos, al poder, su investidura, llamémoslo así, y después que evidentemente está ahí también para defenderle. Bien, el Parlamento Europeo en los próximos años, y con esta configuración más complicada, pero también con esta manera de funcionar mucho más política, mucho más viva, mucho más pegada, también yo diría de alguna manera, a lo que son los avatares políticos de las otras instituciones y de los Estados miembros, pues es una institución que va a tener que hacer frente a una tarea bastante ingente. No en términos cuantitativos, yo no creo que esta legislatura repita el récord mundial del Parlamento Europeo del 2009-2014, que aprobó prácticamente 1000 normas comunitarias en 5 años. Eso no va a pasar, primero porque precisamente muchas ya están aprobadas y por lo tanto no hay que aprobarlas ahora, y segundo porque probablemente habréis oído hablar que uno de los eslóganes actuales de la Comisión y del mundillo de Bruselas es eso de legislar menos para legislar mejor. Sobre lo de legislar menos, más o menos, está todo el mundo de acuerdo. Sobre lo de legislar mejor, no todo el mundo entiende lo mismo por legislar mejor. Pero, en fin, vais a ver que desde ese punto de vista las estadísticas van a ser probablemente menos impresionantes, pero sí va a haber muchos temas importantes. El primero, evidentemente, y el que en este momento tiene más impacto mediático, es, desde luego, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el TTIP. También va a haber muchos temas en materias en las que el Parlamento suele ser y tiene que ser muy pejiguero, que es todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos de las personas, ya sea de los pasajeros que viajan en avión a Estados Unidos o a Canadá para que se protejan sus datos, ya sea en temas que tienen que ver con inmigración, ya sea en temas que tienen que ver con la protección de datos de los internautas, es decir, temas que luego uno se da cuenta que tienen impacto, no ya mediático, muchas veces sí, pero sobre todo impacto popular. Son temas en los que luego Twitter va lleno, Facebook va lleno, los eurodiputados reciben montones de peticiones vía diferentes organismos, etcétera, etcétera. Va a haber temas de mucho calado político, como por ejemplo
en los próximos meses toda la discusión sobre el referéndum británico, que tiene implicaciones en el Parlamento Europeo, porque según que se negocie una parte de eso, al final después va a suceder o no va a suceder en función de si el Parlamento Europeo acepta o no acepta modificar determinadas normas comunitarias que fueron aprobadas por el Parlamento y que por tanto solo puede modificar el Parlamento en codecisión con el Consejo de Ministros. Y luego temas de calado social, como decía antes, como toda la posible puesta en marcha de una política de inmigración legal de la Unión Europea. La Unión Europea tiene mecanismos de lucha contra la inmigración ilegal, pero no tiene mecanismos de creación de una política de inmigración legal, como puede tener Estados Unidos, como puede tener Canadá, como puede tener cualquier gran potencia mundial. Y después, evidentemente, y lo he dejado para el final expresamente, continuar con el proceso de construcción de una gobernanza económica y monetaria europea, que empieza por una obligación dictada por la propia crisis económica, que avanza a más velocidad de lo que muchas veces nos parece a los demás, por lo que leemos en los periódicos o por lo que podemos seguir, pero que está incompleta, que va a haber que completar en 3 fases probablemente en los próximos 10 años. Hay un informe muy interesante que ha sido bautizado como el informe de los 5 presidentes, redactado por varias instituciones europeas, que es de alguna manera la hoja de ruta para completar esa unión económica y monetaria, sobre todo, insisto, desde el punto de vista de la gobernanza, y que tiene que hacer que si dentro de 2, 3, 4 años, Dios no lo quiera, nos volvemos a enfrentar a una crisis como la que llegó en el 2008-2009, nos enfrentemos con mecanismos y nos enfrentemos, digamos, con más posibilidades de hacerle frente de las que se tuvieron en aquel momento. Y eso tiene también relación con una cosa fundamental de la que yo hablaba al principio, que es la calidad democrática y el control democrático. En los últimos años los Estados miembros se han visto obligados a ceder soberanía en materias fundamentales, por ejemplo la política monetaria en su día, pero después también prácticamente las grandes decisiones de política económica a instituciones comunitarias, fundamentalmente a la Comisión Europea. Hoy en día, por ejemplo, un ministro de Hacienda no puede presentar un proyecto de presupuesto del Estado para el año siguiente sin previamente haber enviado ese proyecto o ese borrador a Bruselas para que unos funcionarios con un bolígrafo, que no es azul, que es rojo, se lo miren con detenimiento y vayan marcando cuáles son los elementos en los que ellos hacen lo que la Comisión llama recomendaciones, pero que evidentemente tienen una consideración práctica que va mucho más allá de la etimología o de lo que es el entendimiento normal de lo que es una recomendación. A eso le falta todavía toda la parte del control democrático. ¿Quién controla a esas personas? ¿Quién controla ese procedimiento? ¿Cuál es el Parlamento que se asegura, o bien a nivel europeo o bien a nivel nacional, de que todo ese procedimiento se hace respetando la voluntad popular? Y ese es un tema en el que probablemente va a haber que dar una batalla, o el Parlamento Europeo va a tener que dar una batalla importante en los próximos años. Y ahí seguramente yo creo que uno de los casos más evidentes y que va a servir de modelo de lo que no puede ser en el futuro es el caso griego. Es decir, cuando nosotros vemos que la crisis griega, que es una crisis latente durante muchos años y que estalla pero que sigue durante muchos meses y que en las últimas semanas vive capítulos dramáticos sin que en realidad nadie, ciudadano normal, sepa realmente qué es lo que está pasando, cuáles son las posiciones reales de cada gobierno, cómo cada gobierno reacciona a eso, si esos gobiernos están teniendo en cuenta o no a su opinión pública, si están teniendo en cuenta o no a su Parlamento Nacional, si están consultando o no a su Parlamento Nacional antes o después de tomar decisiones tan graves como las que se tomaron en esos últimos días. Y si uno se da cuenta de que además estamos hablando de un tema que sí que interesa a la gente, y la prueba es el debate del miércoles pasado en el Parlamento Europeo, en el que se invita al señor Tsipras, se invita al presidente del Consejo Europeo, se invita al presidente de la Comisión. Prácticamente, no todos, pero algunos de los actores fundamentales de la crisis están en el mismo sitio, en el mismo momento, para discutir del mismo tema, pero con la diferencia de que no están en una sala con la puerta cerrada, sino que están con las televisiones, que están con el público y que están con los eurodiputados que representan a los ciudadanos. La gente se interesa y la gente lo sigue.
200 cadenas de televisión de la Unión Europea retransmiten o en directo o en diferido o fragmentos de ese debate en los 28 Estados miembros. Es verdad que la web del Parlamento Europeo se cae. ¿Por qué? Porque hay puntas de 100.000 personas al mismo tiempo que intentan ver el streaming de la sesión parlamentaria. Y no son todos griegos que viven en Grecia, son también españoles, son alemanes, son gente que vive en Estados Unidos, son gente que vive en Japón. Cuando uno ve que uno de los presidentes de uno de los grupos parlamentarios cuelga en Facebook el vídeo de su intervención y en 3 días lo han visto 7 millones de personas. Me diréis, cualquier vídeo de gatitos lo ven 10 millones. Sí, los vídeos de gatitos los ven 10 millones, pero los vídeos de políticos hablando en un parlamento normalmente no los ven 7 millones. Bueno, pues y con eso acabo. Eso significa que evidentemente que a la gente le puede interesar y que la gente se siente interesada por los temas europeos cuando sabe que le van a afectar. Y por eso, insisto, en los próximos 4 años, en lo que queda de legislatura, seguramente una de las batallas importantes que va a tener que dar el Parlamento Europeo, o por lo menos una mayoría de diputados del Parlamento Europeo, es esa, es decir, la de alguna manera, mejorar la calidad y completar los controles democráticos, los controles parlamentarios en los temas, en los sectores y en los momentos de funcionamiento de la Unión Europea en los que hasta ahora o no existe de manera conveniente. Aquí lo dejo y si todavía queda un rato, con mucho gusto, pues charlamos de lo que queráis. Muchas gracias. Habéis visto que tenemos con nosotros una persona que tiene un conocimiento cultural de lo que está pasando estos días, que su trayectoria en el Parlamento permite ver perspectiva a un tiempo. Tenemos como alrededor de una media hora, es decir, que podemos tener 5 o 6 intervenciones. Vamos a hacerlo uno a uno para que podáis dialogar. O sea que ahora veo que hay una enorme expectación por interrogar a Jaume y lo que os pediría entonces, por tanto, es que no nos deis conferencias, sino que hagáis preguntas concretas. Y en este sentido, pues vamos a empezar por la izquierda, casi siempre es la derecha la que tiene la prioridad, pero esta vez va a ser la izquierda. Y tenemos ahí a una compañera, la de las... Se habían acabado las pilas. Muy bien. Hola, buenos días. Muchas gracias por su intervención. Bueno, mi pregunta era en torno al TTIP, al TTIP, al TTIP, porque igual nos tenemos también que poner de acuerdo cómo lo vamos a llamar, sobre la votación que tuvo lugar el otro día, ¿no?, en torno al informe de la Comisión de Comercio Internacional. Quería, si fuera posible, que me dijera, en caso de que, no sé si hubo debate, tal y como se entiende, cuáles fueron los nudos, cómo fue el proceso y qué es lo que viene por delante, o sea, cuáles son realmente las competencias que tiene el Parlamento Europeo para dar luz verde a este tratado o tumbarlo o lo que tenga que ser, ¿no? Gracias. Contesto directamente. Yo le llamo el TTIP, pero porque allí le llaman el TTIP, pero en fin, le puedes llamar como quieras. El Parlamento Europeo tiene una competencia muy importante y es que el Parlamento Europeo es el que al final va a decir sí o no al acuerdo. Es decir, la ratificación parlamentaria es una competencia del Parlamento Europeo. La Comisión Europea negocia, una vez negocia el Consejo aprueba, pero después de esa aprobación que permite la firma, viene lo que es la ratificación parlamentaria. Tú sabes que puede haber una entrada en vigor provisional, por ejemplo, pero no puede haber una entrada en vigor definitiva mientras no se ratifique. Y esa ratificación es competencia del Parlamento Europeo. Y para los que dicen, ya, bueno, pero el Parlamento Europeo al final con lo del sí y el no acaba siempre diciendo que sí, la historia, que es la de los últimos 6 años, nos dice que no, que a veces dice que sí y que a veces dices que no. En el caso del acuerdo SWIFT, que era un tratado en el que la Unión Europea ponía a disposición de Estados Unidos todos los datos de todas las transacciones electrónicas financieras de todos los ciudadanos de la Unión Europea, tú tienes un número SWIFT en tu cuenta que sirve para eso, entre otras cosas, el Parlamento Europeo votó en contra y hubo que renegociar
el acuerdo. Y yo además recuerdo muy bien, y supongo que Alejandro también, el lobby inmenso que sufrieron los diputados para votar a favor del acuerdo. Lobby de todos los gobiernos de la Unión Europea, lobby de todos los ministerios del interior de la Unión Europea, además era durante presidencia española, lobby incluso de Estados Unidos. Creo que fue la primera vez, no sé si ha sido la última, pero la primera vez en la que la secretaria de Estado en aquel momento, la señora Clinton, llamó por teléfono a una decena de personas del Parlamento Europeo pidiéndoles que votasen a favor. Y sin embargo apareció esa coalición de centro-izquierda, que a veces aparecía y a veces no, que votó en contra y el acuerdo fue rechazado. Después se renegoció y al cabo de 9 meses se volvió con un nuevo acuerdo y ese acuerdo sí fue aprobado. Y además recuerdo, y perdona que me extienda un poco, recuerdo que en ese momento quien mejor reaccionó a la votación del Parlamento Europeo fue Estados Unidos. Es decir, que el Consejo y la Comisión tardaron semanas en entender lo que había pasado y en aceptar que aquello hubiera podido pasar, mientras que el gobierno de Estados Unidos inmediatamente dijo: ¿tenéis un problema con el Parlamento? Muy bien, nosotros tenemos problema con el Congreso de los Estados Unidos 3 veces al día y sabemos que lo tenemos que renegociar todo 14 veces antes que eso salga adelante. Luego, si tenéis un problema con el Parlamento Europeo, abrimos la negociación, vemos qué es lo que hay que hacer y ya está. Y eso es lo que pasó. Pero al cabo de 4 años llegó ACTA, que es el acuerdo, era el Tratado Internacional de Lucha contra la Piratería, un tratado inmenso que trataba muchísimos temas y que ya había firmado Estados Unidos, que había firmado varios Estados miembros, que había firmado Japón, que había firmado Canadá, que había firmado Indonesia, etcétera, 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 y llega al Parlamento Europeo y no lo ratifica. ¿Por qué? Porque una mayoría muy importante de diputados del Parlamento Europeo se dan cuenta de que la presión social es negativa, de que la sociedad europea, con razón o sin razón, probablemente con razón, no está de acuerdo con algunos de los elementos de ese acuerdo o de cómo se han vendido o comunicado esos elementos, y el Parlamento no ratifica. Lo digo porque, en principio, en este momento yo creo que hay una mayoría importante en el Parlamento Europeo a favor de un TTIP, no del TTIP, sino de un TTIP, porque vamos a ver cuál es el resultado final y si ese resultado final respeta todas las líneas rojas que las diferentes instituciones han ido marcando o no. Es decir, en este momento estar a favor o en contra del TTIP es el resultado de un proceso ideológico. Pero cuando la negociación acabe, es decir, cuando el TTIP exista y podamos leer el TTIP, cosa que ahora no podemos porque no existe, evidentemente en ese momento los diputados, algunos probablemente continuarán orientando su voto en función de un principio ideológico X, otros irán a ver en los detalles si hay las cosas que tienen que estar están, las cosas que no tienen que estar no están, etcétera, y ahí es donde veremos dónde está la mayoría. En todo caso, hubo una mayoría muy importante cuando se votó la resolución. Esa resolución es verdad que deja de lado prácticamente el único escollo importante que había en el Parlamento, que es cuál es el sistema o cuál es la jurisdicción que se pone en marcha en materia de resolución de conflictos, fundamentalmente entre empresas y estados. Es lo que allí se llama el ISDS. Ese tema queda aparcado sobre la base o partiendo de la base de que todo el mundo ha entendido que el Parlamento Europeo jamás aceptará un TTIP en el que haya un sistema de jurisdicción que no sea fundamentalmente independiente de las dos partes, pero aparte de eso hay muchas cosas que están ahí dejadas para ver cómo va la negociación y después ya se verá. Pero insisto, al final la última palabra la tiene el Parlamento Europeo. A ver. Sí, buenas. Yo le voy a preguntar en cuanto a la estrategia de comunicación que tienen, si no le parece que es errado de tildar antieuropeo a ciertas fuerzas democráticas emergentes. Me explico, no quiero que lo politicen a nivel nacional, sino que es obvio, por lo que me ha quedado de la exposición, de que en 25 años el Parlamento y la institución europea en general han agarrado más competencia y más influencia y tienen un modelo de funcionamiento que estaba acorde con aquel momento. Pero por lo que me ha quedado claro es que ese modelo de funcionamiento ahorita no se ajusta a la realidad del ciudadano en común, que ve cómo le afectan directamente esas políticas y está acostumbrado a un ejercicio democrático más directo. Entonces, yo entiendo que ahí no puede haber un error de comunicación si uno está en una institución con una estructura específica, pero sí creo que puede haber un error de comunicación al tildar de antieuropeo
ciertas posturas muy confluentes con el sentir de la ciudadanía, que se siente europea y le están tildando de anti-europeo indirectamente al hacer eso, porque lo que en realidad quieren es que haya un mayor control político de ciertas personalidades con las que no están de acuerdo, y que precisamente por ese funcionamiento que me ha dicho tan indirecto no la tienen. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que usted dice. De hecho, espero no haberme equivocado en ningún momento y haber acusado a nadie de anti-europeo. Yo hago una diferencia siempre que para mí es fundamental. Una cosa es ser euroescéptico, otra cosa es ser eurófobo. Para mí son dos cosas diferentes. El eurófobo está en contra del proceso de construcción europea. Por lo tanto, bueno, tiene todo el derecho a estarlo, pero niega la mayor. Es decir, yo soy diputado en el Parlamento Europeo, pero a mí lo que me gustaría es que el Parlamento Europeo se cerrase mañana por la mañana, se cerrasen las demás instituciones, se devolvieran todas las competencias a cada Estado miembro y se acabara este invento de la Unión Europea. Bueno, eso es lo que de alguna manera se puede llamar eurofobia. Después hay el euroescepticismo. ¿El euroescepticismo qué quiere decir? Quiere decir, bueno, yo no voy a decir que sí automáticamente a cualquier cosa que ustedes me propongan. Yo esto me lo tengo que mirar. Probablemente la integración europea ha llegado tan lejos o incluso un poco más lejos de lo que tenía que llegar. No estoy en contra de su existencia, no estoy en contra de su mantenimiento. Estoy incluso a favor de que mi país continúe siendo miembro de la Unión Europea, y tenemos ejemplos en los últimos meses de gobiernos más o menos euroescépticos que hacen ese pronunciamiento. Sí, yo me quiero quedar en la Unión Europea, pero lo que quiero es corregir determinados excesos competenciales de la Unión Europea. Bueno, pues eso es lo que podemos llamar euroescepticismo. Y luego yo creo que hay mucha gente que simplemente está a favor de la construcción europea, pero no necesariamente a favor de los modelos ideológicos que en este momento priman en la construcción europea, o a favor de la manera en que se construye la Unión Europea. Si usted me pregunta, yo estoy contento de cómo se está construyendo la Unión Europea, hombre, si yo pudiera corregir unas cuantas cosas, las corregiría inmediatamente y, por ejemplo, probablemente reequilibraría las instituciones comunitarias de otra manera, o me aseguraría, que es lo que está intentando el Parlamento Europeo, que se completa ese sistema de control parlamentario que todavía no es perfecto ni en su nivel europeo ni en su nivel nacional, y que deja zonas grises enormes entre las dos. Yo puedo estar, por ejemplo, a favor de la Unión Europea, pero en contra de las políticas de austeridad que creo que me vienen dictadas de Bruselas, o incluso pienso que pueden venir dictadas incluso por alguien que no vive en Bruselas. Eso no quiere decir que yo sea anti-europeo, quiere decir que mi modelo de construcción a la Unión Europea en este momento, para salir de la crisis, no pasa por la austeridad, pasa por otro modelo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en evitar mezclar la gente que está en contra de lo que se está haciendo con la gente que está en contra de los, digamos, de los fundamentos, o que está en contra del modelo. Una cosa es el modelo, los fundamentos, otra cosa es cómo se están utilizando en este momento concreto y para hacer qué. Es decir, uno puede estar a favor de la existencia de un régimen de autonomía en Extremadura. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con todo lo que el gobierno de Extremadura esté haciendo hoy, o hace 5 años, o en los próximos 5 años. A mí no me gusta este gobierno, o me gustaba más el anterior, o me gustará más el próximo, o me gusta este y no el anterior, pero eso no implica que yo esté en contra, digamos, del sistema de modelo autonómico del que disfruta Extremadura. Vamos a ir haciendo cremallera o la mujer. Esto va. Hola, buenos días, me llamo Lucía. Quería hacer una cuestión referida al voto, y ya que ha explicado cuál es el proceso para elegir a los parlamentarios. La ley electoral en España ha cambiado y gran parte de los perjudicados fueron los extranjeros, debido a, ellos denunciaban la falta de información, de los plazos o incluso muchas trabas, que hace que en vez de estar como residentes temporales, sean permanentes y luego pierdan derechos aquí en España. Entonces, los datos que se mostraron es que frente al 14% de participación del 2009 bajó al 1,8 o 1,9 más o menos. Entonces, nosotros ahora mismo, por la situación, pues posiblemente muchos tengamos que viajar al extranjero. Entonces, en Europa, cuando salen estos resultados de participación, o por ejemplo de las personas que están en el extranjero, ¿cuál es el clima que se respira al ver que la participación es tan baja, o que debido a las medidas que toma un país la participación es tan baja? Y si se puede llegar a plantear un sistema como más homogéneo o igualitario para todos, porque no sé si en otros países también se repite o tienen más facilidad de voto o no, y claro, como se habla de confianza, se habla de participación, se habla de ciudadanía, pues el ejercer el derecho a voto creo que es prioritario o muy importante para poder evolucionar. Gracias. Bueno, este es un tema
que conozco un poco, en parte porque me afecta. Yo también soy lo que se llama residente ausente y es verdad que últimamente cuesta mucho más recibir las papeletas que antes. Tiene que moverse uno mucho y aún moviéndose mucho eso no garantiza el resultado final. A veces eso te evita pensar a quién tienes que votar, pero lo lógico es que te lleguen las papeletas y que puedas votar. Pero ese es un tema absolutamente nacional. Ahí la Unión Europea no tiene ninguna competencia y yo diría incluso no tiene ninguna visibilidad. Yo no creo que en ninguna institución comunitaria haya habido una discusión sobre si los ciudadanos españoles que viven en el exterior tienen más o menos dificultad para votar. Lo cual no quiere decir que no se puedan utilizar instancias comunitarias para presentar el caso. Y yo ahí te diría que probablemente ese sería un tema perfecto para la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, o podría ser también un tema que pudiese ser impulsado vía algún tipo de iniciativa ciudadana, en este caso no legislativa, porque no sería legislativa, pero por lo menos para llamar la atención. Eso, legislarlo a nivel europeo es prácticamente imposible. Todo lo que toca a las leyes electorales de los Estados miembros es realmente muy complicado. Y además, lo que para ti es un derecho, no es un derecho a nivel europeo y ni siquiera es un derecho en cada Estado miembro. Por ejemplo, los griegos, de los que hemos hablado mucho, no han podido votar en el referéndum si no viajaban a Grecia. No había ningún tipo de mecanismo que les permitiese votar fuera de Grecia. Y evidentemente había muchos griegos, sobre todo en la Unión Europea, que sentían realmente la necesidad vital de votar en ese referéndum y que no han podido. Y yo tengo colegas británicos, muchos, y sé que a los 15 años de vivir fuera del Reino Unido pierden automáticamente el derecho al voto. Dejan de poder votar en cualquier elección nacional, municipal, europea, a nivel, digamos, del Reino Unido. Pueden votar en las elecciones locales, municipales o en las elecciones europeas en Bélgica, pero no pueden participar en ningún proceso electoral británico a partir de 15 años. Es decir que, según a quién se lo vayas a contar, te va a entender, y según a quién se lo vayas a contar, te va a decir que tienes mucha más suerte que ellos. Hola, buenas tardes. Yo soy Mario Ortega, vengo de la Universidad de Burgos, y usted a lo largo de su intervención ha hablado sobre el referéndum en Inglaterra. Quería hacerle una pregunta muy cortita, pero que es un poco complicada porque le voy a pedir que haga de oráculo, y es si estaría Europa preparada para un no de Reino Unido en el 2017. Yo no sé para lo que Europa está preparada o no. Yo creo que la que no está preparada para un no del Reino Unido es el Reino Unido. Es decir, cuando uno ve las últimas encuestas y descubre que en los últimos 6 meses ha habido un aumento del 20% del número de ciudadanos británicos que están a favor de la permanencia de su país en la Unión Europea, y cuando uno ve las posiciones del actual gobierno británico, que es el mismo gobierno que anuncia que va a convocar un referéndum y que ahora de alguna manera anuncia que va, primero, a intentar adelantar ese referéndum y segundo, que va a pedir el sí en ese referéndum por poco que cierre una negociación más o menos correcta de una serie de temas, para mí eso quiere decir que en el Reino Unido sectores que estén realmente en contra de la pertenencia a la Unión Europea no hay muchos, y si los hay tampoco son excesivamente representativos, o no tanto como nos podía parecer hace un tiempo. Evidentemente ahora se tiene que abrir ese proceso de negociación, pero todo el mundo también sabe que en ese procedimiento de negociación no va a haber grandes milagros ni va a haber grandes resultados. De hecho, el gobierno británico ha dejado de hablar de la posibilidad de modificar el tratado, por ejemplo, que era una de las cosas de las que hablaba hace un tiempo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que abrir el tratado significa un proceso de 5 años, fácilmente, hasta que se vuelve a ratificar. Si uno quiere, entre comillas, sacarse el tema de en medio en el 2016 y a ser posible no en el 2017, es evidente que intentar abrir la negociación de la modificación del tratado lo que hace es enviar ese referéndum de aquí a 5 años y, por lo tanto, mantener eso como uno de los elementos de discusión de la política británica en los próximos años, cosa que no interesa prácticamente a ningún partido político británico, excepto a UKIP, que evidentemente vive de ese tema, por decir de alguna manera. Con lo cual, la discusión o la negociación probablemente va a consistir en ver cuáles son las propuestas legislativas futuras de la Comisión Europea en las que va a haber intentos de adaptación de la situación británica, o qué propuestas que quizá podían haberse puesto en marcha al final no se pongan en marcha, utilizando además esta historia del legislar menos para legislar mejor,
o si hay alguna norma comunitaria en este momento en vigor sobre la que realmente pueda haber consenso en que haya modificaciones en el sentido pedido por el gobierno británico. Pero eso también va a ser muy complicado, porque eso tiene que pasar por el Parlamento Europeo, y yo no veo fácilmente en el Parlamento Europeo ninguna mayoría a favor de reducir, por ejemplo, los derechos de libre circulación de los trabajadores, que es un tema que en su momento se presenta como uno de los grandes elementos de la campaña del referéndum en Gran Bretaña. Yo tengo la sensación de que el referéndum ocupa cada vez, en lugar de ocupar cada vez más espacio en la prensa británica, está ocupando menos, que hay menos discusión de fondo sobre el tema y que probablemente el gobierno británico encontrará la manera de conducir eso sin que haya excesivos sobresaltos. Bueno. Si hay alguna otra pregunta, porque ya estamos casi fuera y ya cerramos las peticiones de palabra. Usted... como se dice en las bodas, o habláis ahora o queréis para siempre. Me podéis enviar un email. Mi nombre es Ana. Ha apuntado usted que se han incrementado las competencias que el Parlamento Europeo y que poco a poco se van incrementando. ¿Más? ¿Así? Vale. Que se han incrementado, ha apuntado que se han incrementado las competencias que el Parlamento Europeo tiene respecto a la anterior legislatura y que se tiende a que vaya incrementando más competencias. Y también se ha hablado de la confianza de los ciudadanos y de la percepción que ellos tienen de Europa, también se apuntó ayer. Entonces, existe cierta parte de la ciudadanía la sensación de que realmente quien gobierna en Europa son los mercados y no estas instituciones. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Y también, conectando esa pregunta con el control democrático del que usted hablaba, ¿puede apuntar qué control democrático tienen las instituciones en Europa y los europeos cuando, por ejemplo, se decide o se debate cualquier cosa y se llama al Fondo Monetario Internacional o se mira directamente a las bolsas y no tanto a la percepción de los ciudadanos? Quiere decir, estas instituciones en muchos casos están ligadas, o sea, están desvinculadas de un territorio con unas normas y, por tanto, un control que puede hacer directamente el ciudadano. Para ser la última pregunta no es la más fácil, la penúltima. A ver cómo va a ser la última. ¿Cómo va a ser la última? Si fueran los mercados los que mandasen, yo creo que la Unión Europea ya no existiría. Y de hecho yo creo que la habrían enterrado probablemente entre el 2008 y el 2009 en un funeral de tercera categoría. Si la Unión Europea en este momento no solo continúa existiendo, sino que tiene además más competencias en materia de coordinación económica y que tiene una política monetaria que le permite que el euro haya pasado estas últimas semanas prácticamente sin ser molestado por nadie, a pesar de la crisis griega, o si ha sido posible llegar a un acuerdo en el que, es verdad, había países que probablemente empezaban ya a descolgarse de una de las bases fundamentales de lo que es la Unión Europea, que es la solidaridad. Si todo eso se ha ido consiguiendo es probablemente porque la voluntad política sigue siendo más fuerte que la voluntad de los mercados. Aparte de que luego podríamos tener una discusión bastante larga sobre qué son exactamente los mercados y a qué responden. Pero en fin, entendido como creo que lo he entendido, mi respuesta es no, todavía no estamos en una situación en la que sean los mercados los que manden, y yo creo que lo estamos mucho menos ahora de lo que lo estábamos en el 2008. El control democrático funciona siempre bien a posteriori. Es decir, si tú no estás de acuerdo con lo que ha hecho tu gobierno, pues votas a otro partido político y lo reemplazas. Y eso ha estado pasando en la Unión Europea prácticamente como si fuera un efecto dominó en casi todos los estados en los que ha habido elecciones desde que estalló la crisis. Prácticamente, no todos, pero casi todos los primeros ministros han sido reemplazados por otros. En muchos casos, con una relación muy directa a la crisis y a las consecuencias de la crisis. Incluso primeros ministros que habían tenido una gestión objetivamente buena acaban saltando. ¿Por qué? Porque hay una contestación social respecto a una incomodidad lógica producida por la crisis. Eso es control democrático. Lo que pasa es que eso es un control democrático a posteriori. El control democrático a priori, ese funciona mejor o peor también en función de según qué Estados miembros. Hay países, por ejemplo, en los que el jefe de gobierno o el ministro tiene una libertad o un mandato amplísimo de negociación cuando va a Bruselas y después ya le contará al Parlamento Nacional lo que ha hecho y por qué lo
lo ha hecho y sobre qué bases ha decidido que eso es lo que había que hacer, mientras que es verdad que hay ministros que están colgados al teléfono. ¿Por qué? Porque reciben un mandato de su Parlamento Nacional, que es un mandato a veces, digamos, más constriñente, a veces menos, pero que no deja de ser un mandato del que si te sales, después sabes que vas a pasar un cuarto de hora muy malo cuando vuelvas a tu país y acudas a una sesión de control del Parlamento Nacional. Y el problema, como decía antes, para mí son más las zonas grises, es decir, el Parlamento Europeo ejerce su control democrático sobre la Comisión, los parlamentos nacionales ejercen su control democrático sobre los gobiernos de cada país, pero el ente consejo, es decir, la reunión de los ministros en Bruselas, como consejo, no tiene suficiente control, por decir, si tiene, por parte del Parlamento Europeo, y tiene controles muy deficientes por parte de los parlamentos nacionales, porque en la mayor parte de los casos esos controles son a posteriori, cuando son, y no a priori. Hola, yo me llamo Alberto y mi pregunta era similar o al hilo de la que hacía Lucía, pero sin circunscribirlo a la participación de los residentes en el extranjero. Es decir, mi pregunta es que ¿a qué achaca usted y cómo cree que se podría mejorar la participación electoral en la elección al Parlamento Europeo? Porque en el caso de España hay una diferencia de en torno a 30, cercana a los 30 puntos entre la participación en elecciones generales y la participación en elecciones europeas. La del general suele andar entre el 60, 60 y llegando, rozando 70 veces, y la de europeo en torno al 40, 43, 44, 45. Yo me invito para el año que viene aquí a una sesión solo sobre participación en las elecciones al Parlamento Europeo, porque eso da para discutirlo todo el día y además es muy interesante. Y hay muchos temas y muchos elementos que están ligados a ese. Pero te doy 3 o 4 claves que son las mías y que no tienes por qué compartir. Uno, no en todos los Estados miembros el nivel de participación en las elecciones nacionales es el mismo y eso se refleja también en las elecciones al Parlamento Europeo. Es verdad que en España está 20 puntos por debajo, el problema es que también está 20 puntos por debajo en países en los que en unas elecciones legislativas nacionales participa el 50% o incluso a veces el 45% de la población, cosa que hace que en las europeas participen menos. No siempre, a veces te encuentras con situaciones extrañas en las que el nivel de participación es más o menos el mismo. Segundo, la tendencia abstencionista se incrementa en una media de 2 puntos en la Unión Europea, en cualquier nivel de la Unión Europea, Estado, región, municipio no lo sé, y Unión Europea, es decir, Europa, en los últimos 20 años. Y ese además es un porcentaje parecido también al de descenso de la participación en Estados Unidos. En Estados Unidos, en las elecciones al Congreso, que como sabes se hacen por mitades cada 2 años, las que coinciden con el año electoral de presidencia o de campaña a la presidencia de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, la participación está en torno al 60%, que no es ninguna maravilla. En el momento en que no coincide, es decir, las elecciones durante la mitad de la legislatura, esa participación viene a ser del 40%, es decir, un poquito similar, pero un poquito por debajo de las elecciones al Parlamento Europeo. Tercero, si tú coges el resultado de participación en lo que antes llamábamos la Europa de los 15, es decir, los estados que formaban parte de la Unión Europea antes del 2004, la participación en los últimos años o se ha mantenido o ha subido. La participación global a nivel europeo cae hasta el 2009 por el efecto de un descenso muy importante de la participación a partir del momento en que entran los 10 y luego 12 nuevos Estados miembros, en algunos de los cuales los niveles de participación históricamente son siempre muy bajos, tanto para esas elecciones, que empiezan en ese momento, como para las anteriores suyas, por elementos que tienen que ver con la política nacional, con la historia, etcétera, etcétera. Y en último lugar, no te olvides, y alguien lo ha dicho, creo que ha sido Álvaro, en las últimas elecciones, décima arriba, décima abajo, el nivel de participación se mantiene. Y yo te tengo que decir que con lo que llovió los últimos 5 años, con la crisis, con el descrédito de la Unión Europea, con el descrédito de la política en general, con lo que en algunos países ha sido crisis monetaria, más crisis económica, más crisis política, más crisis institucional, que 5 años después
el nivel de participación se mantenga, no siendo evidentemente el resultado preferible o el que yo hubiera soñado. Para mí significa probablemente que hemos invertido la tendencia y que por poco que se calmen las cosas y sobre todo por poco que siga evolucionando, que sigamos en esta evolución de la conexión de las elecciones a un Parlamento más o menos desconocido en su momento y lo liguemos también a la presidencia de la Comisión Europea, lo normal es imaginar que no solo habremos roto la tendencia, sino que probablemente a partir de 2019 esa tendencia sea al alza. Muy bien, pues hemos llegado hoy al final de nuestro debate, que me parece que ha sido muy interesante. Tenemos que agradecerte, Jaume, el esfuerzo, que no es pequeño, de venir. Marcha ahora mismo otra vez a Bruselas. Y bueno, ya que te has ofrecido para el año que viene, por lo menos el módulo Jean Monnet toma buena nota para volverte a invitar para que continuemos un debate que, como habréis visto, pues es un debate muy importante. Al mismo tiempo es mucho más serio de lo que a veces se presenta, con muchos más matices, con una preocupación. El Parlamento Europeo no está sordo, no está ciego y no está mudo, aunque a veces está maniatado. Vamos a ver si el año que viene seguimos lo mismo de clarividentes y nos desatamos un poquito las manos a los representantes populares. Muchas gracias a vosotros y en este momento tiene un momento, bueno, sí, darle un aplauso que lo merece. Y luego el terrible Miguel Ángel nos pone ahora obligaciones. A ver, Miguel, ¿cuál es? No son obligaciones.